Bueno amigos, pues como ustedes saben, Cristiano Ronaldo y Messi son los genios del fútbol y como ustedes se han dado cuenta, lo que han hecho tanto Messi como Cristiano Ronaldo es inimaginable para muchas personas. Vemos números que no se han visto en otros jugadores y las comparaciones con los dos más grandes como Maradona y Pelé siempre están latentes. Pero inclusive hay personas que hoy en día ponen estos dos jugadores pues ahí arriba, en el tope, como el primer lugar, por encima de jugadores históricos. Y hoy en día surgen nuevos jugadores, futuras promesas, jugadores que otros dicen, no, este es como Messi, este es como Cristiano, y hay personas como yo u otras personas que decimos que para nada se pueden comparar con Messi y Cristiano Ronaldo. Es por eso que decidí hacer este video y explicar por qué Cristiano Ronaldo y Messi son genios del fútbol. Para empezar con esto amigos, creo que debemos hacer una diferenciación entre maestros y genios del fútbol. Creo que hay una diferencia y creo que entre estas dos categorías hay una distancia enorme. Y dentro de esta distancia hay escalones donde se pueden situar algunos. Entonces creo que hay maestros que tienen ciertos rasgos que tienen los genios futbolísticos, como en este caso un Cristiano, Messi, Pelé, Maradona, Cruyff. Porque podemos decir que el fútbol en sí mismo tiene normas, tiene una lógica, hay leyes dentro del fútbol, hay patrones dentro del juego. Y es por eso que tenemos jugadores como Iniesta, Modric, Zidane, que juegan e interpretan a la perfección esta especie de normas y leyes, juegan con ellas, las entienden mejor que nadie. Estos jugadores hacen lo que tienen que hacer, pero siguen rigiéndose bajo estas leyes. De repente puedes ver alguna cosa extraordinaria salir de sus botas, pero es que hay jugadores que rompen con estas reglas, por así decirlo, jugadores que juegan con ellas, jugadores que las exceden, o sea, superan lo convencional, que no tienen necesidad de encajar con ciertas cosas que tienen que hacer dentro de la cancha. Y esos para mí son los genios, los jugadores que marcan un antes y después en el fútbol, los que se pueden denominar anárquicos en ciertos momentos. Entonces, como ustedes pueden ver, creo que un Cristiano y un Messi ven las cosas a un nivel distinto, un nivel muy por encima. Y si ustedes se fijan, hay una pregunta común: ¿un genio se hace o se nace? Evidentemente, y después de varios videos que he realizado, ustedes saben que la respuesta es que el genio se hace, contundentemente. Cuando ustedes tienen un futbolista como estos, se dan cuenta que el componente diferenciador es la creatividad, esa creatividad con la que juegan. Y como les digo, estos seres van 2 o 3 pasos adelante del resto. Y el otro componente es que son capaces de hacer realidad eso que piensan. Así que esta creatividad, esta capacidad mental de ver las jugadas y esta capacidad de hacer real lo que se imaginan en su mente no van separados. Son dos factores que no pueden ir separados. De hecho, por ejemplo, tenemos a un Jürgen Klopp diciendo lo siguiente: como jugador yo tenía las habilidades de uno de quinta división, pero tenía la mente, el cerebro de uno de primera. Esto decía Klopp de sí mismo. ¿Y por qué no triunfó como futbolista? Él creía que jugaba como un jugador de quinta, que tenía la capacidad física de uno de quinta, pero su cerebro pensaba como uno de primera y por eso pues no alcanzó a ser completamente un profesional o destacar como un profesional. Pero ahora como entrenador pues evidentemente está destacando porque sabe cómo se juega el fútbol, sabe, entiende el fútbol, entiende qué es lo que se tiene que hacer. Y es aquí donde sale ese componente creativo en el futbolista, esa mentalidad, esa forma de ver el fútbol. Y les voy a poner un ejemplo de Kaká, donde pueden ver como una de las claves es la observación e identificación cuando están comenzando. Esa observación e identificación de capacidades. Hace tiempo Delantero 09 le hace una entrevista a Kaká y este le insinúa que Kaká le pegaba con potencia al balón, que metía golazos desde larga distancia, pero Kaká le respondió que la folja seca no era su especialidad, por así decirlo, que él sabía que no tenía tanta potencia, de hecho, cuando estaba comenzando a jugar al fútbol, y en ese momento él se dio cuenta que era mejor tratar de meterle cierta comba a sus remates para que el portero no los alcanzara, que él podía compensar esa falta de potencia con tratar de ponerle el balón lo más lejano posible al arquero, y ahí fue donde ese remate con efecto se convirtió en su especialidad. Creo que de esa manera cada uno debe identificar sus capacidades, observar a futbolistas y tratar de emularlos de acuerdo a lo que uno ve que puede hacer, de la capacidad que tiene cada jugador. Y ahí es donde se empieza a practicar hasta que adquieres cierto dominio sobre tu propio cuerpo, sobre tus propias habilidades. Cuando logras dominar y llevar tus habilidades a las de un jugador de primera división, si es que las puedes llegar a conseguir, las tienes que combinar con la creatividad.
Y ahora, ¿de dónde sale esta creatividad futbolística? La creatividad futbolística nace de todos los partidos que han jugado, las experiencias que se han vivido, partidos que has visto también, de observar jugadores, lo que han hecho otros. Es toda esa experiencia que has sido capaz de ver. Pero aquí la observación juega un papel fundamental y ser inteligente también es fundamental. Aparte de creer que eres capaz de hacerlo, el hambre que debes de tener para poder llegar a este punto. Y solo puedes ser capaz de hacerlo cuando dices: yo tengo la habilidad, porque ya identificaste que puedes hacer eso, porque has entrenado y estás completamente seguro que eres capaz de hacer tal o cual cosa. Aquí podemos ver lo que dijo Steve Jobs cuando definía a las personas creativas. Y Steve Jobs dijo lo siguiente: la creatividad es simplemente conectar cosas. Cuando le preguntas a gente creativa la forma en la que hicieron algo, se sienten un poco culpables, porque en realidad no crearon nada, simplemente vieron algo. Ese algo que vieron les fue obvio después de un tiempo y fueron capaces de conectar las experiencias que habían tenido y las sintetizaron de formas nuevas. Es justo en este momento donde creo que cualquiera debería reconocer que, en base a lo que he mencionado, el máximo genio realmente es CR7, y por eso yo lo veo de esta forma. ¿Por qué? Porque CR7 evidentemente ha identificado todas sus capacidades incluso cuando no las tenía y las llevó al límite. Cristiano supo que era capaz de tener todas esas cualidades que tiene hoy en día cuando todavía no las tenía, algunas de ellas. Fue capaz de moldearse a sí mismo en el futbolista perfecto, fue capaz de darse cuenta que tenía que subir de masa corporal, que podía recurrir a las filigranas, vio todo el abanico completo de posibilidades, donde naturalmente, ya combinado con una explosividad más su inteligencia, le hizo ser capaz de hacer cosas diferentes al resto tiempo después. Se pulió físicamente, pulió su control del balón, los regates, disparo de dos piernas, el juego aéreo, el salto, pulió todo lo que podía pulir. En CR7 tienes todas las virtudes de todos los grandes jugadores en una medida espectacular, y también tienes una interpretación táctica y visión del juego completamente diferente debido a estos recursos que él tiene, porque gracias a ese gran abanico, CR7 es capaz de interpretar el juego de una forma diferente, porque él es capaz de hacer muchísimas más cosas que el resto de los jugadores. Es por eso que en algunos videos he resaltado los contragolpes, la forma en la que él los dirige, porque no es simplemente la forma de empezar un contragolpe para que termine en gol, sino que Cristiano busca la forma en que termine en su gol. Y cuando vemos todo esto es donde yo digo que a CR7, a Cristiano Ronaldo, no es un jugador al que le haga falta crear juego. Como todos los demás jugadores, inclusive siendo un genio, depende de la dinámica de un equipo, pero se puede adaptar a cualquier sistema, a cualquier estilo de juego, lo cual lo vuelve más versátil. Y eso también le facilita que el equipo en el que esté pueda encontrar formas más sencillas de ganar. Es por eso que cuando llegas a combinar un equipazo como el Madrid con jugadores extraordinarios más un CR7, eres capaz de lograr la más grande hazaña futbolística de los últimos tiempos, que es ganar la Champions. Si ustedes simplemente se fijan, la clave no es el entrenamiento de Cristiano, no es pegarle bien con las dos piernas, no es saltar más que nadie. No basta con entrenar estos recursos, sino que hay un componente futbolístico y táctico subconsciente que tiene que tener en su cabeza, como para poder aprovechar esas habilidades dentro del terreno de juego, porque si no, un tipo como Usain Bolt en el fútbol hubiese explotado. La diferencia, por ejemplo, aquí es que tenemos a un futbolista que se ha dedicado a esto desde que nació prácticamente, y como ustedes ven, tampoco le garantiza nada haber jugado fútbol desde los 5 años. No sirve de nada jugar mucho ni entrenar mucho si no observas, si no identificas, si no haces esas conexiones mentales. ¿Cómo es posible que Cristiano en relativamente poco tiempo llegase a ser tan bueno con tantas características diferentes que tiene, mientras otros jugadores están limitados a menos recursos? Esto puede ser perfectamente aplicable a personas que ven, por ejemplo, muchísimo fútbol. Hay gente que ve muchísimos partidos o puede ver varios partidos y solo ver 11 tipos moviendo la pelota de un lado a otro y esperando a que la pelota entre a la red para gritar gol. Y por eso hay mismas personas que solo ven a 22 tipos corriendo detrás de un balón de una forma totalmente vulgar, porque no son capaces de ver el componente táctico, no son capaces de ver más allá de lo que es por encima. Aunque realmente debo decir que hay partidos de 11 tipos moviendo el balón sin sentido, como sucede en la Liga MX, pero bueno, eso no importa. Entonces, esta inteligencia es determinada por
esa obsesión y ese gusto por un tema en específico, que en este caso es el fútbol. La obsesión los lleva a ver partidos, a consumir partidos enteros, a observar jugadores, a ver a sus compañeros, a ver a los demás que juegan en el barrio, a ver a otros equipos. Y de toda esta experiencia surge esta intuición futbolística que les dice lo que tienen que hacer en cierto momento. Esa intuición es esa mezcla de la creatividad y de lo que tienen que hacer. Y la clave para que surja esto es ese hambre e interés. Después de esto hay otros factores externos que evidentemente pueden beneficiar o pueden ayudar a que no se logre nada de esto, los cuales trataré en otro video. Sin embargo, con esto nos damos cuenta de por qué un jugador como Cristiano Ronaldo es sumamente inteligente y es capaz de hacer lo inimaginable por otros, y también porque tenemos a personas que simplemente ven a Cristiano y tratan de explicar las cosas dentro de su leve conocimiento futbolístico. Y por eso también tenemos a un Lionel Messi que se centra en sus dos máximas habilidades, donde vemos que Messi ha hecho lo mismo que Kaká, por así decirlo. Sabe que, por ejemplo, no tiene tanta potencia, tampoco busca ir por ella o buscarla, entrenarla, porque tal vez no le convenga ser más potente, porque tal vez esto deriva en que tendría que ser más veloz, o sería más veloz al tener más potencia, pero si es más veloz probablemente no pueda llevar la pelota pegada al pie como lo hace, o que esto tenga que hacerlo entrenar más, muchísimo más, para poder lograr esto y no quiere hacerlo, y probablemente todo esto que diga solo ha sido subconsciente, nunca lo ha pensado y simplemente se dieron las cosas así. Pero como les digo, esto es una suposición. En sí, Messi se centra en esas virtudes que tiene como debe ser, y es por eso que Messi sabe que puede regatearse cierta cantidad de hombres, sabe lo que puede hacer. De ahí es donde en su cabeza hace las conexiones necesarias para ver lo que otros no han visto y tratar de manipular las cosas para que lleguen ahí, y empezamos a ver toda esta clase de patrones, situaciones de juego que son constantes, que las vemos repetidamente, o sea, como este estilo de Messi, las jugaditas que busca típicamente. Empezamos a ver estos patrones que casualmente compaginan con la forma y el estilo de juego que busca un equipo como en el que creció, el Barcelona. Es por eso que de aquí, y al igual que Cristiano, también tenemos un equipo que hizo una hazaña muy grande como haber ganado el sextete, al combinarlo con jugadores y un estilo de juego que le ayudan. Entonces, amigos, ¿por qué estos dos jugadores son genios? Pues básicamente por las características que tienen, por los atributos que tienen, pero por la forma en la que pueden interpretar el fútbol, aprovechar estos recursos y convertirlos en realidad. Para mí, Messi es más sencillo hacer lo que hace Messi, y por eso me asombra más lo que hace CR7, pero al final, siendo justos, son jugadores totalmente diferentes. Si yo solo pudiese tener a uno de ellos dos en cualquier equipo y me dan 4000 veces la oportunidad de escoger entre los dos, en las 4000 escogería CR7, pero también entiendo que para otros Messi sea su opción, porque también hace ver las cosas muy fáciles, ya que, como les digo, hay jugadores que pueden parecerse a Messi, pueden tener buen regate en corta distancia, buen disparo, pero no son capaces o no han hecho lo que hemos visto hacer a Messi. Hay jugadores que podrían entrenar todo lo que ha entrenado Cristiano, y todavía está la pregunta de si podrían hacer lo que ha hecho Cristiano, porque los jugadores entrenan, llevan su dieta. Hay jugadores que rematan bien con las dos piernas, que son altos. O porque Gareth Bale, por ejemplo, que tiene características similares a CR7, no ha logrado esto. Ya por último, solo quiero mencionar que para mí un término como goleador y hasta creador de juego para estos dos jugadores miran siendo términos limitantes e inclusive vulgares para referirse a ambos, ya que para mí están por encima de la forma en la que se puede clasificar al resto de los jugadores. En fin, amigos, espero les haya gustado. Pongan en los comentarios ustedes qué opinan, qué es lo que hace diferente a CR7 y a Messi del resto de los jugadores, por qué creen que son los mejores e inclusive por qué creen que son los mejores de la historia del fútbol, ya que también, como podemos notar aquí, tal vez lo importante no sea llegar hasta el punto máximo, sino conservarse en ese punto máximo, y es que Cristiano y Messi han dominado el fútbol por más de 10 años, cosa que no han hecho otros. Tú tienes a un Cruyff que después de los 28 va en descenso, tienes a un Maradona que se tiene que dopar, tienes a un Pelé que tiene 2 retiros, juega en la MLS, y Messi con más de 30 años sigue haciendo más de 50 goles por temporada. Cristiano con 35 se va a un nuevo equipo y también ahí es la máxima estrella, y tiene números que no tenían estos jugadores que mencioné anteriormente, con inclusive más años que ellos. Entonces realmente hemos sido testigos de dos jugadores que probablemente no veamos en muchísimo tiempo.
Pero bueno, ustedes ponen en los comentarios qué opinan. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!